Confirman si están viendo mi pantalla. Sí, ingeniero. Sí, mira. Ok, muy bien. Ok, así vamos a trabajar siempre. Vamos a usar pues la pantalla de la tablet en forma de pizarra. Aquí vamos a ir desarrollando las ideas principales, mostrando algunos recursos y resolviendo problemas. Ok, bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el movimiento periódico. Vamos a iniciar la primera unidad. La primera unidad pues tiene dos temas principales. El primer tema es llamado movimiento periódico, o así se titula el capítulo del libro de texto. Y pues básicamente lo que trata es sobre las ideas fundamentales del movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es un movimiento muy utilizado en la física, es un movimiento idealizado, pero que nos sirve como herramienta para poder definir muchos fenómenos que suceden en la naturaleza. Entonces, grandes problemas de la naturaleza inicialmente se han explicado con un movimiento armónico simple, y luego, pues, con el avance de la ciencia, pues han ido perfeccionando su explicación, volviendo un poco más compleja quizá la descripción matemática, pero las partes iniciales del movimiento se pueden explicar mediante eso. En la segunda parte vamos a hablar de las ondas o del movimiento ondulatorio. Este es fundamental en la naturaleza. Todo lo que nos rodea lo podemos percibir gracias a las ondas. Nosotros podemos ver todas las cosas que están a nuestro alrededor gracias a que nos llega luz del sol, ¿verdad? Y que esa luz del sol tenemos un intérprete en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que nos puede convertir esa señal de onda en una imagen. Algo así como lo que hace el televisor, algo así como que lo que hace la computadora, el celular, etcétera. Entonces, todo lo que percibimos de nuestro entorno nos viene en forma de onda. Entonces, hay todo un espectro que se conoce como el espectro electromagnético, que es ahí donde están todas las radiaciones o todas las manifestaciones ondulatorias que hay en la naturaleza, y nosotros las podemos, mediante procesos, podemos convertirlas en información útil para nosotros. ¿Sí? Ok, entonces vamos a iniciar hoy con el movimiento periódico. Yo voy a estar usando el día de hoy una simulación. Voy a dejar siempre, al finalizar la clase, voy a dejar el enlace a las simulaciones que utilice. Los voy a dejar ahí en el grupo para que ustedes luego, pues si tienen la curiosidad de usarlas, puede ser que sea necesario para que ustedes entiendan un concepto cuando están estudiando, o incluso un problema, quieren entender bien lo que les están diciendo. Entonces es muy bueno usar estos recursos. Entonces vamos a usar esta, es igual pueden anotar la dirección y acceder directamente. Vamos a usar esta simulación. Está en inglés, pero bueno, no va a ser un problema, pues, porque pues, vamos a traducir en el caso de que necesitemos algunos conceptos. Entonces, este simulador tiene una ventaja, y es que me va a mostrar un tipo de movimiento periódico. Es el movimiento periódico que nosotros vamos a estudiar inicialmente. Es el clásico en este tema de movimiento armónico simple. Es el sistema masa-resorte. Es obligatorio empezar por ahí, pues porque es el que es el más sencillo de estudiar, y, y no hay que hacerle demasiados ajustes o idealizaciones de manera que nos ajustemos al modelo. Hay otros en los que sí vamos a tener que despreciar varias cosas, vamos a tener que considerar que las oscilaciones son muy pequeñas, vamos a tener que despreciar cosas. Entonces, en este caso no vamos a entrar tanto en eso. Ok, bueno, ya vamos a volver a esa simulación. Entonces, lo que quiero el día de hoy
es dejar claros varios conceptos. El primer concepto que vamos a dejar claro es, ya que estamos hablando del movimiento periódico, entonces vamos a hablar de esa característica o de ese apellido que le ponemos al movimiento. Eso periódico. ¿Qué significa periódico? Periódico es algo que en la evolución temporal del fenómeno se va repitiendo en intervalos regulares. O sea, que si yo puedo definir un tiempo de repetición, cada vez que yo mida ese tiempo, el movimiento va a tener un comportamiento igual. El ejemplo más común que tenemos de periodicidad y el primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de funciones matemáticas es la función coseno, por ejemplo, o la función seno. Entonces yo voy a graficar aquí y, voy a graficar x y voy a poner la función coseno, solamente la parte positiva porque en algún momento vamos a relacionar esto con el tiempo, que es lo que nos interesa en la clase, y pues vamos a ver que eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Que conectar esto con la evolución temporal, como les dije anteriormente. Ok, entonces, cuando yo tengo una función periódica, va a pasar lo siguiente. La función f de x va a tener esta propiedad, f de x más t, donde ese t se conoce como el periodo. Entonces, cada vez que yo a la función, en la variable independiente, le sume ese valor t, que es un valor característico de la función, y solo lo poseen las funciones periódicas, no todas las funciones lo poseen. Y en el caso del coseno, pues el coseno es una función periódica. Entonces, y coseno de x es lo que estoy graficando aquí. Entonces yo puedo definir ese periodo. ¿Cómo lo defino aquí en esta gráfica? Pues yo puedo medir la distancia espacial que hay entre este punto y este punto. Porque vea que son puntos idénticos. Son puntos idénticos. Y esa distancia espacial, o sea, en x, esa va a ser t. Esa va a ser el periodo. Quiere decir que es el intervalo, si esto fuera el tiempo, entonces sería el tiempo en el cual el patrón se repite otra vez. Pero puedo tomar otro punto, puedo tomar, por ejemplo, este punto de acá. Este sí ya me cambia un poquitito la definición del anterior porque yo había dicho dos puntos idénticos. Es cierto, estos dos puntos que estoy tomando ahora también son idénticos, pero la diferencia es que alguien me podría decir, ajá, ¿y este de acá qué pasó? ¿Qué pasó con ese punto de allí? Pero si usted nota, el movimiento no es idéntico. O sea, la idea del periodo es que se repite exactamente el movimiento, ¿no? Entonces, si yo tomo estos dos, si yo tomo este punto y este otro punto, 1 y 2, entonces voy a ver que el movimiento entre 1 y 2 no es el mismo movimiento entre 2 y 3, por ejemplo. Vea que uno está por la parte negativa, el otro está por la parte positiva. O sea, sí se parecen en cuanto a la forma de la función, pero no son idénticos. Entonces eso no correspondería al periodo, ¿sí? Por ende, entonces también ahí puedo definir otro periodo. Entonces, eso es el movimiento periódico. O sea, para considerarlo una función periódica, necesita tener un valor en la variable independiente que al sumárselo me siga dando la misma función, o sea, una repetición. Muy bien. Entonces, hago esta introducción matemática porque una es lo que más fresco tenemos o lo que queremos asociar por la descripción matemática que voy a hacer posteriormente del movimiento periódico y justamente lo voy a asociar con una función coseno. Ok, entonces, el movimiento periódico va a tener diferentes características o va a tener diferentes, pues, sí, características, podemos decirles, o
variables, conceptos que están relacionados con él. Entonces ahora los vamos a ir describiendo uno por uno. Y para eso voy a usar el simulador que mostré anteriormente. El primer requisito que debe cumplir es que tiene que haber una posición de equilibrio. Una posición de equilibrio. Me gusta esta punta de lápiz. La voy a cambiar. Voy a usar esta mejor. Mejor. Punto de equilibrio. Ok, el punto de equilibrio puede cambiar dependiendo de qué tipo de sistema estemos estudiando. Nosotros vamos a tener dos tipos de sistemas. Los sistemas que se trasladan y los sistemas que rotan. Por lo menos en clase vamos a estudiar esos dos. Entonces, en el primer caso, que es el sistema masa-resorte, nosotros vamos a tener un resorte unido a una masa y entonces, producto de ese resorte, pues yo puedo estirar, comprimir el resorte. Así que eso me va a definir un punto de referencia, un x igual a 0. Entonces, la masa se va a desplazar, ya sea para la izquierda, para la derecha de ese punto. Pero también tenemos el otro tipo de punto de equilibrio, o sea, ese x igual a 0 es el punto de equilibrio. Y puedo tener otro, digamos, donde tengo un péndulo. Dígame. ¿Hola? ¿Alguien iba a participar? No. Tengo el otro punto que es cuando yo lo que mido es, en este caso, en el primer caso lo que mido son distancias a partir de ese punto de equilibrio, X. Mientras que aquí lo que mido son ángulos a partir del punto de equilibrio. Entonces el punto de equilibrio en el primero es el X igual a 0, porque es una traslación alrededor del eje X. Y en el segundo caso, el punto de equilibrio será la vertical, porque hay una traslación de la bola alrededor de un arco y cuando está en la parte vertical, en el punto de equilibrio, entonces la distancia de ese segmento de arco, el S que conocemos en trigonometría, es igual a 0. Esos son los dos tipos de puntos de equilibrio que vamos a ver. Entonces, nosotros vamos a estudiar primero este sistema, ¿no? El sistema masa-resorte. Entonces, aquí en esta simulación, no sé si se alcanzará a ver, por ahí hay una línea punteada en color gris, que eso representaría el punto de equilibrio. Entonces, ¿el punto de equilibrio para qué me sirve? Me sirve para medir los desplazamientos. Ese es el segundo punto que hay que dejar claro aquí. El segundo es el desplazamiento. Desplazamiento. Entonces, el desplazamiento, en el caso de este sistema, nosotros lo vamos a medir en términos de X, porque es un movimiento horizontal. Luego vamos a pasar a otros movimientos. Entonces, el desplazamiento es la distancia a la cual se está moviendo la masa a partir del punto de X. Entonces, en este simulador, yo tengo la posibilidad de ver eso, ¿sí? Simplemente yo puedo estirar o comprimir el resorte y le tengo aquí marcado, voy a quitar esto, le tengo marcado que me indique el desplazamiento. Entonces yo puedo estirar el resorte, la distancia pues, que el simulador me lo permita, lo más que me permite aquí es 1 metro. Voy a hacer menos, lo voy a hacer a la mitad. Y lo voy a soltar. ¿Ok? Entonces, producto de la naturaleza del resorte, lo que pasa es que el resorte se estira, se comprime, se estira, se comprime. Entonces, eso viene particularmente de la naturaleza del resorte, el cual obedece la ley de Hooke. La ley de Hooke me dice que la fuerza, ya sea de estiramiento o de compresión del resorte, es igual a la constante elástica del resorte por X, que es la compresión o la expansión. Entonces, ahí hay un signo menos en esa ecuación,
y eso significa que la fuerza siempre va a ser opuesta a la dirección en la cual estoy comprimiendo o estirando. Entonces, si yo voy a detener, por ejemplo, ahí, entonces si yo estudio ahí en ese punto donde está, entonces yo sé que el resorte se va moviendo hacia o la masa se va moviendo hacia la derecha. Si la masa se va moviendo hacia la derecha, significa que hay una fuerza hacia la izquierda, que es la fuerza del resorte. Esa fuerza hacia la izquierda provoca que eventualmente el resorte se detenga, o la masa más bien se detenga, y luego se regrese en la otra dirección. Se detenga, regrese, y cuando ya, ahí, cuando ya va para el otro lado, para la izquierda, entonces ahora la dirección de esa fuerza del resorte ahora va para el otro lado, va para la derecha, cambia de dirección. O sea que cuando el resorte está pasando por el punto de equilibrio, esa fuerza se está cambiando de un lugar a otro. O sea, cuando estoy en la derecha, está a la izquierda la fuerza. Cuando la masa está a la izquierda, la fuerza va hacia la derecha. Y así, ¿verdad? Entonces aquí se puede mostrar en la simulación para dónde va la fuerza. Ahí la puede notar. A ponerlo a correr y puede usted ir viendo cómo esa fuerza va cambiando de dirección en la medida que el movimiento va avanzando. ¿Sí? Ah, permítanme que tenga un mensaje ahí en el chat. Eh, voy a cambiarme de pantalla. Quiero ver qué dice su compañero. Chat. ¿Dónde veo el chat aquí? A ver, a ver. No lo puedo ver. Aquí está. A ver, ¿qué dice su compañero? Ok, ok. No, sí, sí, la grabación siempre va. Eso ahí queda. Después la pueden ver. No se preocupen por eso. Muy bien. Entonces, eso me lleva, voy a parar esto, y eso me lleva a definir el siguiente concepto, que es la fuerza de restitución. Fuerza de restitución. La fuerza de restitución va a ser diferente para cada sistema. Como yo les dije, nosotros vamos a estudiar diferentes sistemas. Particularmente en clase vamos a estudiar 3, pero en algunos problemas van a salir otros. Entonces, cada sistema va a tener una fuerza de restitución diferente, o sea, una expresión para la fuerza diferente. Esa expresión va a depender de, pues, de las características físicas que tenga ese sistema. Por ejemplo, si en lugar de estar compuesto por un resorte, está compuesto por una cuerda, entonces pues ya ahora lo que va a estar probablemente involucrado ahí sea una tensión. Si por ahí tengo un pivote y eso está rotando, entonces probablemente dentro de la fuerza de restitución va a estar involucrado el torque eh, que tiene que ver con esa oscilación. Entonces, aquí sí ya vamos a particularizar el estudio. Y en el caso del sistema masa-resorte, que es el que estamos estudiando actualmente, pues lo que vamos a tener es que la fuerza de restitución es la fuerza del resorte, la ley de Hooke, menos K por X. Pero como dijimos que vamos a despreciar la fricción, entonces esto a la vez tiene que ser igual a la masa por la aceleración, porque es la única fuerza. Y sabemos que la aceleración la podemos escribir como la segunda derivada del desplazamiento en X con respecto. Entonces ya esto viene a ser una ecuación importante porque me permite describir a mí todo el fenómeno. Entonces la fuerza de restitución así se determina. O sea, si usted se va aquí a este simulador que nosotros tenemos, entonces, ¿cómo es que él me puede dar ese valor numérico que aparece ahí? Menos 2.7 newtons. Y ahí es donde viene que puede haber
casos donde ese valor sea negativo, por este menos que está ahí, ¿verdad? Hay casos en los que va a ser positivo. ¿Por qué puede ser positivo? Pues porque la X está definida de acuerdo al punto de equilibrio. O sea, si el objeto está entonces a la izquierda, el X va a ser negativo y se va a cancelar con este negativo de acá y su fuerza de restitución pues va a ser positiva. Ese es el caso aquí. Vamos a ponerlo. Cuando está a la izquierda es positivo y cuando está a la derecha es negativo. Eso es porque la X en la izquierda es negativa y la X en la derecha es positiva. ¿Ok? Entonces, ahí tengo mi fuerza de restitución. Repito, va a depender de el sistema. No va a ser la misma para todos los sistemas. En este caso, el sistema masa resorte es la del resorte, la fuerza del resorte. Ok, siguiente concepto que tengo que aprender es lo que se conoce como la amplitud. Normalmente la represento con la letra A. Bueno, hay otro de los libros de texto que están en las referencias que le llama X máximo. Entonces lo voy a poner también. Bueno, la amplitud es el máximo desplazamiento en X, en Y, en teta, cualquiera de que sea la variable que estoy usando. Es el máximo desplazamiento a partir del equilibrio. Entonces, en este caso, yo defino la amplitud de acuerdo a la compresión o a la expansión del resorte, ¿no? Es decir, del momento que yo muevo el resorte, ya sea comprimirlo o estirarlo, desde ahí estoy definiendo. Por ejemplo, si yo defino que mi amplitud o que el estiramiento máximo va a ser de 1 metro, entonces ya está fijo que la posición en X nunca va a ser mayor a eso. ¿Por qué? Porque en la medida que el resorte, y lo suelto, a ver, en la medida que el resorte vaya llegando otra vez a ese punto, fíjese usted que la fuerza va adquiriendo el valor máximo. O sea que cuando ya va llegando a esos puntos donde está la amplitud, va tomando su valor máximo. Eso quiere decir que es como que usted le estén haciendo el tirón más fuerte posible, ¿no? O sea, imagine que usted está atado a una cuerda y va corriendo y de repente alguien lo está jalando de la cuerda. Entonces va a llegar un punto en el que usted, el impulso que lleva corriendo va a ser menor a la fuerza con que lo están jalando, ¿no? Entonces, lo que va a pasar eventualmente es que usted se va a desplazar hacia atrás por ese tirón. Entonces, eso es lo que hace el resorte. El resorte, cuando ya llega a ese punto, le pega el máximo tirón, entonces lo devuelve para el otro, para el otro lado. Lo mismo pasa cuando está comprimido. Entonces, ahí lo que hace es como pegarle un empujón, el empujón más grande para que se mueva al otro lado. Y si nota, cuando va pasando por el punto de equilibrio, se mueve lo más rápido posible. Por eso es que el movimiento no se detiene, porque resulta que hay una, hay una conversión de energía. Voy a tratar de pararlo por ahí. Cuando el resorte está ahí, está completamente comprimido. Por lo tanto, tiene la máxima energía potencial elástica y se detiene momentáneamente. Entonces, lo que sucede posterior a eso es que la energía potencial elástica se empieza a convertir en energía cinética. Y la energía, recuerda que la energía potencial elástica va como 1/2 de K por X al cuadrado. Entonces depende de X. Cuando el X es máximo, tiene el máximo de energía potencial, ¿sí? Pero cuando X es 0, o sea, a ver si logro detenerlo, por ahí, bueno, ¿cómo está? Pero cuando está en 0, ahí tiene la energía potencial elástica es 0. Por ende, completamente su energía mecánica es cinética. Así que cuando va pasando por ese punto, lleva la mayor cantidad de energía cinética, o sea,
la mayor velocidad. Entonces, eso me lleva al siguiente concepto, después de la amplitud, que es el período. Entonces, del período ya habíamos hablado un poco aquí. Habíamos dicho que era la cantidad que definía las funciones periódicas. Pero como en este caso el movimiento yo lo voy a medir en términos del tiempo, ese valor del período va a estar asociado al tiempo. Entonces, el período es el tiempo que le toma al sistema, lo voy a representar con la letra T. El período es el tiempo que le toma al sistema completar un ciclo. Entonces, en esta simulación, por eso me gusta esta simulación, porque cuando yo le doy correr, si se fijan allá en la esquina superior, hay un relojito. Ese relojito me va midiendo el tiempo y me va marcando dos puntitos por ahí. Voy a darle aquí. Me va marcando dos puntitos. Entonces, cada vez que vuelve otra vez a la posición donde inició, me marca otro puntito ahí. Fíjense bien en ese relojito de arriba. A ver, ahí me marca un punto, luego vuelve otra vez y me marca otro punto otra vez. Y vea que me va dando el intervalo de tiempo que le tomó en ir, en regresar otra vez a la posición donde inició. Entonces, ese es el periodo. El intervalo de tiempo que le toma en ir de un punto a otro idéntico o en completar un ciclo. Esa sería la mejor manera. Porque la simulación está diseñada para que yo la pueda medir en términos de la amplitud, o sea, de dónde inició el movimiento. Pero ya vimos aquí en esta gráfica que no necesariamente la amplitud se tiene que medir desde el punto inicial a donde otra vez volvió a este punto, sino que se puede medir entre puntos idénticos, teniendo el cuidado, como ya lo dije anteriormente, de que el intervalo de tiempo recorra una forma de la función o del movimiento idéntico, ¿no? Ya había aclarado el por qué yo no podía tomar entre este y este el periodo, ¿no? Porque toda esta parte de la función no es igual a esta. Tal vez en forma sí, pero una está en la parte positiva y la otra está en la parte negativa. Mientras que si yo lo tomo acá, entonces aquí voy a tener todo esto y la mitad de esto, ¿no? Y ya cuando vuelva, lo voy a hacer en otro color, cuando haga el siguiente periodo, tengo esta parte acá, luego toda esta otra parte y esta parte. O sea, el periodo se tiene que tomar entre dos puntos que yo, si los defino más adelante, me va a dar exactamente la misma forma de la función. Muy bien. Entonces, ese es el periodo. La siguiente cantidad que nos va a interesar es la frecuencia. La frecuencia es una medida, la voy a representar con una F minúscula, voy a usar dos frecuencias. La frecuencia es un conteo del número de ciclos que se completan en un intervalo de tiempo. Entonces, imagine que usted lo que hace es, aquí en el simulador, pues estirar esto y empieza a correr el cronómetro. Lo deja ahí como por 5 minutos y usted está contando cuántas veces vuelve otra vez la masa al mismo punto. Entonces eso le va a dar la frecuencia. Entonces son eventos por intervalo de tiempo. Ahora, a mí me va a interesar la frecuencia en términos de un solo intervalo, ¿sí? Entonces les pregunto yo, ¿en qué tiempo, según lo que acabo de definir, en qué tiempo se completa un ciclo? ¿En qué tiempo? Creo ¿Qué que tiempo? sería en 1.93 segundos, creo. No sé si estoy bien.
Sí, sí, sí. Depende de cómo configure yo, pero ¿cómo se llama ese tiempo? No el valor numérico, porque va a depender de las condiciones del sistema. Pero ¿cómo se llama ese tiempo? El periodo. El periodo, ¿no? Entonces, un ciclo se completa en un tiempo t igual a un periodo. Entonces, por ende, yo puedo reescribir esa ecuación que tengo ahí arriba, f, puedo decir, arriba donde dice número de ciclos, pongo 1 porque es un ciclo, y en el tiempo abajo, el periodo. Entonces ya tengo mi primera ecuación. Esta ecuación me dice que la frecuencia, o sea, la cantidad de sucesos por unidad de tiempo se puede definir en términos del periodo. Pero si usted logra medir el periodo, sabe entonces cuál es la frecuencia. La frecuencia es muy importante eh, en la física porque me va a dar a mí eh, un, un conteo de qué tan rápido sucede un suceso. Ok, las unidades con las que se mide la frecuencia, si arriba lo que va son ciclos, pero ciclo no es una unidad, es un conteo. Y abajo tengo tiempo o periodo en términos de segundos. Entonces lo que me va a quedar aquí en las unidades es 1 entre segundo, lo que es igual a segundo a la menos 1, y esto se llama hertz. Es la unidad que usamos para la frecuencia, los hertz. Ok, entonces luego de eso puedo definir otra cantidad, que es una frecuencia también, solo que es una frecuencia medida en otras unidades. Se conoce como la frecuencia angular y se representa por la letra griega omega. Muy bien, entonces esta lo que hace es lo mismo, ¿verdad? Contar ciclos por unidad de tiempo, pero en lugar de medir los ciclos en términos de números enteros, porque uno dice un ciclo, o de números normales de contar, 1, 2, 3, 4, 5 ciclos, etcétera, pero lo hace en términos de radianes. Usted sabe que en esta gráfica de coseno que yo tengo aquí en la pantalla, si yo el eje horizontal lo sustituyo por ángulos medidos en radianes, entonces ese intervalo de tiempo o ese intervalo en el que se va repitiendo el periodo es igual a 2pi. Entonces hago exactamente lo mismo que hice acá. Ciclos por unidad de tiempo. Solamente que en este caso ya no se usa la letra F, sino que se usa omega. Entonces yo voy a poner en el numerador un ciclo en radianes y en el denominador me toca el tiempo, pero un ciclo se completa en un tiempo igual a un periodo. Eso me da una segunda ecuación que es la definición de la frecuencia angular en términos del periodo. Y recordemos que el periodo es 1 sobre f, son recíprocos, ¿no? Entonces yo puedo decir que esto también a su vez es igual a 2pi por f. Entonces, ¿cuáles serían las unidades de la frecuencia angular? Serían radianes por segundo. Se parece a aquella, imagino que ya habían visto esta cantidad antes, pero se parece a la velocidad angular. Se parece a la velocidad angular. Ok, entonces, con eso cierro la parte de los conceptos introductorios y me voy a pasar ahora a hablar de lo que se conoce como el movimiento armónico simple. Todas estas ecuaciones que acabo de mencionar, todos estos conceptos son exclusivos del movimiento periódico. O sea, todo sistema que realice un movimiento periódico va a tener estas características. Va a tener un punto de equilibrio, va a tener un desplazamiento a partir de ese equilibrio, una fuerza de restitución, aunque la que coloqué ahí es exclusiva para el sistema masa-resorte,
va a tener una amplitud, un periodo, una frecuencia y una frecuencia angular. Entonces, ahora vamos a particularizar ese movimiento. Y le vamos a llamar, vamos a poner el título de movimiento armónico simple. Entonces, ¿qué puedo decir? El movimiento armónico simple es un tipo especial de movimiento periódico que es de interés en la física, en la ingeniería, en muchas áreas. Ok, entonces, lo que voy a hacer es retomar, porque voy a hacer primero la deducción de las ecuaciones para el primer sistema, que es el sistema masa-resorte. Luego vamos a ver los péndulos y vamos a hacer un tratamiento similar. Entonces, como ya dije anteriormente, este está compuesto, o ya vimos, de un resorte y una masa. El resorte tiene una constante elástica, K, ¿ok? Y hay una fuerza que se conoce como la fuerza de restitución. Digamos que el movimiento aquí va para la derecha, entonces la fuerza de restitución va para la izquierda. No hay fricción, por ende, si yo hago la sumatoria de fuerzas en X, esto va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Así que me va a quedar aquí menos K por X igual a la masa por la aceleración, que es la segunda derivada de X con respecto al tiempo. Y luego voy a mandar a dividir la masa. Lo voy a escribir así. La segunda derivada de X con respecto al tiempo es igual a menos K entre M y me queda. Esta ecuación es la ecuación de movimiento del sistema masa-resorte. Esta ecuación es válida únicamente para el sistema masa-resorte. Muy bien. Entonces, aquí es donde viene la definición del movimiento armónico simple. Y la definición formal es cuando la fuerza de restitución, en este caso la fuerza de restitución es la que tengo en el lado izquierdo de la ecuación, en la segunda ley de Newton, cuando la fuerza de restitución es directamente proporcional al desplazamiento con respecto al equilibrio, pueden ver aquí que la fuerza de restitución es esta, y es directamente proporcional a al desplazamiento con respecto al equilibrio, entonces la oscilación se denomina un movimiento armónico simple. Ya si lo veo en lenguaje matemático, si la segunda derivada de X o la segunda derivada de teta con respecto a t cuadrado es proporcional a X o a teta, ¿verdad? Dependiendo de si es angular, es proporcional a X, el sistema realiza un movimiento armónico simple. Okay. Me tomo el tiempo de hacer esta deducción porque van a haber problemas en la tarea, en el examen, donde a usted le va a tocar demostrar esto. Yo le voy a dar un sistema nuevo, usted tiene que escribir la ecuación, ya sea usando la segunda ley de Newton, en forma traslacional o en forma rotacional, y usted me va a tener que demostrar que realiza un movimiento armónico simple. Entonces lo que tiene que hacer es similar a esto. Las fuerzas, igualarlas a la masa por la aceleración, si es que es traslacional, si es rotacional, entonces tienen que ser la sumatoria de torques igual a momento de inercia por la aceleración angular. Y tienen que llegar a una ecuación como esta.
donde la segunda derivada de x o de teta con respecto al tiempo es proporcional a x o a teta. Y tiene que haber por ahí una constante de proporcionalidad. Entonces, esa constante de proporcionalidad la definimos siempre como omega cuadrado. O sea, esta constante que aparece aquí multiplicando sin incluir el signo. Eso lo definimos entonces como omega. Entonces, omega cuadrado, perdón, omega cuadrado sería el cociente entre la constante del resorte y m, ¿no? Por ende, omega sería la raíz cuadrada de k sobre m, ¿sí? Esta es una segunda ecuación para omega. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la otra? Que esta es exclusiva del sistema masa-resorte, mientras que estas otras que había puesto aquí para omega son generales. O sea, cualquier movimiento, cualquier sistema que realice un movimiento armónico simple, pues va a cumplir con esta ecuación. Entonces, puedo usar precisamente esas ecuaciones para encontrar cuál es la frecuencia y cuál es el período de un sistema masa-resorte. Entonces, sería la frecuencia, como antes lo dijimos, era igual a omega sobre 2pi, pero ya sabemos que omega es la raíz de k sobre m. Entonces me quedaría 1 sobre 2pi raíz de k sobre m. Y el período, ya sabemos que es el recíproco de la frecuencia. Por ende, sería 2pi raíz de m sobre k. Entonces, estas dos ecuaciones son importantes, pero como les dije, solo aplican para el sistema masa-resorte. Después vamos a estudiar otros dos sistemas, que es el péndulo simple y el péndulo físico. Como aquellos van a tener una fuerza de restitución diferente, entonces su frecuencia angular, su frecuencia y su periodo se van a medir bajo otra ecuación. Y estas ecuaciones se pueden comprobar particularmente en el simulador. Vamos a empezar por la última. Me dice, el periodo es igual a 2pi, que es una constante, por la raíz de k sobre m. Ok, entonces tengo que reflexionar. ¿Qué es el período? El período es el intervalo de tiempo en el que el sistema completa un ciclo. Entonces les pregunto, ¿qué pasa si yo aumento la masa? ¿Qué le va a pasar al período? ¿Se va a hacer más grande o se va a hacer más pequeño? Va a ser más grande. Entonces, ¿va a ser más rápido o más lento? Más lento. Más lento. ¿Okay? ¿Y qué va a pasar si entonces yo aumento la constante del resorte? ¿Va a ser más rápido o más lento el movimiento? Más rápido porque reduce el periodo. Reduce el periodo. Entonces, eso lo puedo ver en la simulación. Muy fácil, güey. Porque la simulación me permite a mí modificar esas dos variables. Vea cómo aquí por defecto tenía una constante de resorte de 1 newton por metro, una masa de 100 gramos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a aumentar. Fíjese que en las condiciones en las que tengo, el periodo, me lo marca ahí el reloj arriba, es de 1.987. Entonces habíamos dicho que si yo aumentaba la constante del resorte, el periodo se iba a ser más pequeño y el movimiento iba a ser más rápido. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a aumentar a 6, por ejemplo, ¿sí? Y le voy a dar correr y voy a ver que es mucho más rápido y vea cuánto es el periodo. 0.811, mucho más pequeño, movimiento más rápido. Ok, vuelvo otra vez
y entonces ahora lo que voy a hacer es modificar la masa. Si aumento la masa, entonces dijimos que el periodo se iba a ser más grande, por ende el movimiento iba a ser más lento. Entonces voy a cambiarle a 0.800 kilogramos, vean, movimiento más lento y cuesta mucho más que complete el periodo. En este caso fue, ya vamos a ver de cuánto es. Ya lo va a marcar ahí con un segundo punto. 5.62 segundos. Entonces, ahí eso me explica esa ecuación. Y con la frecuencia pasa lo contrario. O sea, quiere decir que si yo aumento si yo aumento la constante del resorte, entonces va a aumentar la frecuencia. Aumentar la frecuencia significa aumentar el número de ciclos por segundo. O sea, van a transcurrir más ciclos en un segundo. Si yo aumento la masa, entonces eso reduce la frecuencia. Quiere decir entonces que van a ocurrir menos ciclos por segundo. Eso es lo que significa. Ok, otra cosa, ya aquí ya solo es por estar jugando con el simulador y aprovecharlo. Otra de las cosas que nos permite ver, ya como introducción para la clase de mañana, es la velocidad. La velocidad. Aquí hay dos cosas que se logran apreciar fácilmente en la simulación. Usted logra ver que ahí justamente, cuando está en los extremos, vea, la masa se detiene. Ahí se detiene, va aumentando su velocidad, alcanza ahí un máximo, se detiene. Máximo, se detiene. Entonces, la simulación a mí me permite hacer la gráfica de la velocidad. Fíjese cómo cuando voy a hacer esto quizás un poco más rápido para que tenga. Fíjese que cuando justamente está ahí, entonces tiene un valor casi cero la velocidad. Cuando está pasando por ahí, casi. Entonces ahí tengo el valor más grande de la velocidad. Pero ojo, si se fija, esa velocidad es negativa. Entonces, recuerde que la velocidad es un vector. Así que al igual que la fuerza de restitución, la velocidad va cambiando de dirección. Depende para dónde vaya, ¿no? O sea, yo puedo pasar por el punto de equilibrio de dos maneras, moviéndome de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Aquí me estoy moviendo, vamos a ver, de derecha a izquierda, ¿no? Entonces el vector va para la izquierda. Okay. Ahí, el valor positivo, ahora tiene el valor negativo, ajá, correcto. 0, valor positivo, así. Entonces, la velocidad va pasando por esos. Y eso es importantísimo para entender este movimiento. No tiene velocidad constante. Si se fija en todo punto, ahí aparece la gráfica, en todo punto la velocidad es diferente. En todo punto. O sea, la velocidad no es constante. La velocidad es una función del tiempo y de la posición también. O sea, que la masa en cada posición va a tener una velocidad diferente. Y lo mismo va a pasar con la aceleración. La aceleración va a tener puntos donde va a ser máxima y va a tener puntos donde va a ser cero. Y en cualquier otro lugar va a tener un valor diferente que va a depender del tiempo y que va a depender de la posición. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Mañana vamos a deducir las ecuaciones. Vamos a empezar la clase haciendo un problema y después lo que vamos a hacer es deducir las ecuaciones para la velocidad y la posición. Y una vez tengo todo eso, todo ese set, posición, velocidad, aceleración, ya me meto a la parte de energía, ver cuánto es la energía cinética, cuánto es la energía potencial. Vamos a demostrar que el movimiento armónico simple es un movimiento en el que se conserva la energía mecánica, o sea que puedo usar la conservación de energía, etcétera. Bueno, entonces, pues
Pues ahí nos quedamos hoy. No sé si hay alguna pregunta antes de finalizar. Dejo de compartir. ¿Hay alguna pregunta? Aquí. No, ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro. Pues todo bien. Entonces, nos encontramos mañana, ¿verdad? Ojo con esa asistencia. Estoy viendo que en esta sección están faltando bastante. Están faltando bastante. Ojo con esas asistencias, sobre todo porque esto queda grabado cuando lo miren después. Ojo con las asistencias, no las pierdan. Recuerden que estamos llevando un control de las asistencias. El mismo programa me lleva un control, así que aquí no hay manera de burlar el sistema. El mismo registra cuando entra y cuando sale. Ok, bueno, nos vemos mañana. Sí, Cuídense mucho. yo Ya. tuve problemas con la conexión, a mí me estuvo sacando porque se estaba yendo el internet, pero por Pero eso le está bien. pregunté en el chat si estaba grabando la clase, para verla completa de nuevo. Siempre se Muchas graba. gracias. Ok, bueno, entonces que tengan un feliz día. Si tienen alguna duda adicional, usen el chat. Y nos encontramos mañana a las 11. Mañana va a ser la única vez que vamos a tener clase el viernes. Luego los demás días, las demás semanas, solo de lunes a jueves. Ok, feliz día. Gracias, Ley. Gracias, ingeniero. Igualmente, Lick. Feliz tarde.